Bueno, nosotros, en primer lugar, no aceptamos la terminología de la propuesta, igualdad de género, desarrollarse de forma sostenible, violencia de género, apoyo a la Agenda 2030. Y es que eso es un poco el resumen de ciertas políticas del Partido Popular, que apoyan la agenda de la izquierda, pero luego les acusan de no defender a las mujeres. Pues es que yo no termino de entender su posición. Sigo con la propuesta. Sí estamos de acuerdo con trabajar para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Es precisamente en esos países en los que hay que invertir esfuerzo, no en España. Y son precisamente esos valores los que hay que difundir. No es cuestión de Agenda 2030 ni de feminismo. Es una cuestión de justicia y de derechos humanos y de aplicar la igualdad que contempla nuestro artículo 14 de la Constitución. Nuestra cooperación no está para servir intereses ajenos de organismos supranacionales como la Agenda 2030, ni valores sectarios como el feminismo actual. Son los valores de la igualdad, esos derechos fundamentales, los que tienen que difundir nuestra cooperación, no otros. Por esto hemos propuesto una enmienda de modificación para que se amplíe el foco no solo a las mujeres, sino al conjunto de la población iraní, puesto que han ejecutado a un hombre en las manifestaciones que tampoco goza de protección de sus derechos humanos. También es de reseñar el punto quinto, puesto que resulta muy abstracto proponer iniciativas. Por eso nosotros creemos que es más adecuado proponer iniciativas en Naciones Unidas en materia de derechos humanos para el conjunto del pueblo iraní. El objetivo de la presente enmienda es ampliar el grupo de población al que iba dirigida la iniciativa. Si en su versión primigenia la proposición no de ley únicamente se centraba en la población femenina, la enmienda de modificación engloba a toda la población iraní. Este ensanchamiento del foco de protección resulta necesario, puesto que la lesión de derechos fundamentales a cargo del régimen totalitario de Teherán no hace distinción entre hombres y mujeres. Así lo demuestran los hombres condenados a muerte por el mero hecho de manifestarse. En ese estado de cosas, la génesis del problema en Irán no es si se vulneran los derechos de un sexo u otro, sino que las autoridades integristas islámicas no respetan ningún derecho fundamental de su población y, además, relega a la mujer a una posición de postergación frente al hombre. Es por ello por lo que la enmienda no pretende eliminar al completo el texto dispositivo, sino ampliar su foco. Gracias. Nosotros estamos a favor de esta propuesta. Creemos que es imprescindible la independencia del evaluador. Y, como dice el proyecto de ley de institucionalización de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, la evaluación debe realizarse por un equipo evaluador externo al órgano responsable de la política que hay que evaluar. Lo contrario es como ponerse nota a uno mismo. No hay mucha objetividad ahí. Pero el propósito es claro, el propósito de oponerse a esta evaluación es oponerse a cualquier tipo de control. ¿Qué han hecho, hacen o harán para no permitir que un agente externo evalúe? El proyecto de ley de cooperación no pretende un mayor control de la política de cooperación, más bien al contrario. La cooperación debe funcionar, servir, tener un objetivo claro y un final cuando se solucione el problema concreto definido. Son recursos de los españoles y deben cuidarse en su utilidad. A partir de la generosidad española se aplicarán de forma efectiva de los mecanismos de supervisión y control para evaluar el impacto de nuestra ayuda en el exterior. Es necesaria la evaluación externa que controle el buen uso de los fondos, también por dos motivos, por los que pagan y por los que reciben. Los que pagan son los fondos de cooperación al desarrollo, no son fondos del Gobierno, son de los españoles. Y los que los reciben, los proyectos de cooperación al desarrollo, no es un proyecto del Gobierno, no es la vida del Gobierno, no son necesidades del Gobierno, es el proyecto, el futuro, las necesidades y la vida de personas vulnerables. Y se merecen todo el esfuerzo, el control y el rigor para que estos proyectos salgan adelante. Gracias. La iniciativa nos parece un total despropósito, puesto que habla de racismo institucional y pide reconocimiento al personal de ONGs y de la sociedad civil que realiza labores humanitarias, mientras que se olvida de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que velan por la integridad territorial de nuestro país. Esto es nuestra soberanía nacional. Asimismo, se habla de defender la vida, cuando este Ejecutivo, apoyado por Podemos, pretende hacer del aborto un derecho, subordinando miles de vidas a la voluntad de su progenitor, concretamente casi 90.000 vidas en el año 2020. Además, la propuesta de regularización masiva, más de 500.000 inmigrantes ilegales, supone un incentivo perverso para promover la inmigración ilegal. Por otro lado, resulta pertinente que hagamos una clara distinción entre refugiado e inmigrante. El primero es, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad
opiniones políticas no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país, mientras que el inmigrante es aquel que se desplaza fuera de su país de origen por otros motivos tales como el económico. Así, la abrumadora mayoría de las personas que tratan de violar nuestras fronteras y, por ende, nuestra soberanía son inmigrantes, no refugiados, y al hacerlo sin seguir el procedimiento establecido son inmigrantes ilegales. Por último, querría señalarle a la diputada proponente los siguientes datos del que era hasta hace bien poco su Gobierno. En menos de 3 años, de 2018 a 2021, ingresaron preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen. Vamos, inmigrantes ilegales. Asimismo, en agosto de 2020, el Ejecutivo señaló que las pateras son un medio de entrada de la droga a nuestro país, respuesta del Gobierno del 24 de agosto de 2020. En resumen, el cóctel entre inmigración ilegal, crimen organizado y terrorismo es, sin lugar a dudas, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta nuestro país. Y usted pretende añadir más leña al fuego. En Vox nos posicionamos firmemente al lado de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no hacen sino cumplir fielmente su misión, proteger a la sociedad española. Por todo ello, votaremos en contra de esta iniciativa.